En este tutorial vas a aprender a tejer esta Hello Kitty con disfraz de Spider-Man. Este proyecto es perfecto para San Valentín si no sabes qué vender o no sabes qué regalar. Aquí en pantalla te voy a dejar la lista de materiales. Este proyecto es súper fácil. El tamaño de Kitty es de 10 centímetros aproximadamente, utilizando gancho y estambre de 3 milímetros. Es el tamaño perfecto para hacerla llavero, es muy fácil de tejer y puedes terminarla en muy poco tiempo. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Con estambre blanco vamos a comenzar haciendo la cabeza, iniciando con un anillo mágico de 8 puntos. Juntamos ambas puntas y en el primer punto vamos a cerrar el anillo con un punto deslizado. Hacemos una cadenita para levantar el tejido y en el primer punto, no en la cadena, sino en el primer punto hacemos otro punto bajo y marcamos. Continuamos haciendo un aumento en cada punto para tener 16 puntos. De aquí yo voy a estar cerrando cada vuelta con el punto deslizado y la cadenita, pero si tú prefieres tejer en espiral puedes hacerlo, no afecta en nada al patrón. Marcamos, cerramos el anillo mágico y continuamos con 4 aumentos seguidos. Y 4 puntos bajos, repitiendo 2 veces para tener 24 puntos. Continuamos con 4 aumentos. Y seguimos con 8 puntos bajos, repitiendo 2 veces para tener 32 puntos. Y continuamos con 8 vueltas de 32 puntos bajos.
Continuamos con 4 disminuciones seguidas. Y 8 puntos bajos repitiendo 2 veces para tener 24 puntos. Hacemos una vuelta de puras disminuciones para tener 12 puntos. Cortamos y cerramos. Cambiamos a color rojo. Continuamos con una vuelta de 12 puntos bajos. Rellenamos la cabeza. Continuamos con 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 16 puntos. Y hacemos 2 vueltas de 16 puntos bajos. Cortamos y cerramos. Cambiamos a color azul. Hacemos una vuelta de 16 puntos bajos.
Y hacemos una vuelta de 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 20 puntos. Rellenamos el cuerpo. Y ahora de donde terminamos nuestra vuelta vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y en el punto número 5 vamos a volver a colocar nuestro color azul. Por el mismo punto, como si fuéramos a hacer un punto bajo, pasamos nuestro gancho. Contamos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el punto número 11 pasamos nuestro gancho. Cerramos con un punto deslizado. Y en el punto que sigue pasamos nuestro gancho. Pasamos el gancho también por el punto del frente. Y cerramos con un punto deslizado. De esta manera hacemos la división de los piecitos y nos tiene que quedar una especie de infinito o de 8. De aquí, para no cortar el hilo, hacemos una cadenita para levantar el tejido y en el punto que sigue ya dentro del circulito, en donde vamos a tejer la piernita, hacemos un nuevo punto bajo y marcamos. Dentro de cada uno de estos circulitos tenemos que tener 8 puntos bajos, así que haremos 3 vueltas de 8 puntos bajos en cada uno para hacer las piernitas. Dejamos hilo para coser y cerramos. De esta forma nos queda la piernita y repetimos del otro lado. Así nos va quedando, rellenamos ambas piernitas y ahora para cerrar la parte de abajo de las piernas vamos a tomar una aguja para estambre . Jalamos y hacemos un par de nuditos. Ahora con color rojo vamos a comenzar los bracitos haciendo un anillo mágico de 3 puntos. Y hacemos un aumento en cada punto para tener 6 puntos.
y hacemos una vuelta de 6 puntos bajos. Cortamos y cerramos. Cerramos el anillo mágico, cambiamos a color azul y hacemos 2 vueltas de 6 puntos bajos. Así nos queda el bracito y tenemos que hacer 2 iguales. Con color rojo vamos a hacer el gorrito, iniciando con un anillo mágico de 8 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Continuamos con 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 30 puntos. Seguimos con 4 puntos bajos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 36 puntos. Y para terminar hacemos 5 vueltas de 36 puntos bajos. Dejamos hilo para coser y cerramos. Así nos queda nuestro gorrito. Y para hacer las orejas con color rojo, iniciamos con un anillo mágico de 3 puntos.
Y continuamos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Y terminamos con 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 12 puntos. Dejamos hilo para coser y cerramos. Así nos queda la orejita y tenemos que hacer 2 iguales. Con hilo negro vamos a bordar la araña que tiene en el pecho, comenzando por la segunda vuelta de color rojo. Por una de las orillas vamos a sacar nuestro color negro y de manera diagonal vamos a pasar la aguja hasta el otro lado al borde del color rojo y sacamos hacia arriba. Para formar una cruz vamos a pasar hasta el otro lado, hacia abajo y sacamos por el centro. Para hacer la tercera línea vamos a hacer una línea horizontal y sacamos por en medio por la parte de arriba. Y por el centro vamos a pasar la aguja varias veces para hacer varias líneas verticales y formar el centro de la araña. Los bracitos los vamos a colocar igual por la segunda vuelta que hicimos en color rojo a los lados del cuerpo. Con fieltro negro vamos a hacer 2 óvalos pequeñitos para los ojos y los pegamos entre la vuelta número 8 y 10, dejando 6 puntos de separación. Y en color amarillo hacemos un óvalo todavía más pequeñito para la nariz. Pegamos la nariz entre la vuelta número 9 y 10 al centro de los ojitos y con hilo negro vamos a bordar los bigotes. Por la parte de abajo de los ojitos vamos a pasar nuestra aguja dejando medio punto de separación y vamos a hacer 3 bigotes de aproximadamente 3 puntos de largo. Así nos va quedando y repetimos del otro lado. Así nos va quedando y colocamos el gorrito. Opcionalmente puedes coserlo o pegarlo. Las orejitas las vamos a coser sobre el gorrito entre la vuelta número 3 y 8 a los lados de la cabecita. Y para hacer los ojos del gorrito vamos a cortar un círculo en color negro y lo vamos a dividir a la mitad. Vamos a hacer lo mismo en color blanco, pero el círculo ligeramente más pequeño lo cortamos a la mitad y pegamos la mitad blanca sobre la negra. Y estos ojitos los vamos a pegar en nuestro gorrito. Por último, opcionalmente, con rubor o sombra rosa vamos a pintar las mejillas.
Y listo, hemos terminado nuestra Hello Kitty con disfraz de Spider-Man. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y lo compartas con cualquier personita a la que le gustaría tejer su propia Kitty Spider. En el siguiente tutorial vas a aprender a tejer a Spider-Man con su trajecito de Hello Kitty para que puedas tejer a la parejita antes de San Valentín. Aquí en pantalla te voy a dejar otros videos que podrían gustarte y en la cajita de información de este video te dejo el link a mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.